Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esto significa que Jesús vivió, predicó y murió bajo la ley de Moisés. Y el bautismo que recibió de Juan era parte de esa transición entre la ley y la gracia. ¿Por qué el bautismo de Juan y el de Jesús fueron bajo la ley? Porque la ley aún estaba en vigor cuando Juan predicaba y también cuando Jesús fue bautizado. Aunque el Nuevo Testamento comienza en Mateo, la época de la gracia aún no había comenzado. Israel seguía bajo el antiguo pacto dado por Moisés. ¿Cuál era el propósito del bautismo de Juan? Juan bautizaba para arrepentimiento, preparaba el corazón del pueblo para recibir al Mesías. No daba el Espíritu Santo. En Marcos 1:4 nos dice: apareció Juan bautizando en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Desde cuándo comienza la gracia? La gracia comienza oficialmente con la muerte y resurrección de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita, se cumple la ley y comienza el nuevo pacto, el tiempo de la gracia y del Espíritu Santo. Juan 1:17 nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Hebreos 9:16 nos dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Esto significa que el nuevo pacto comienza con la muerte de Cristo, pero se manifiesta con poder en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano? El bautismo de Juan era bajo la ley. Arrepentimiento, no daba el Espíritu Santo, preparaba la venida del Mesías. Y el bautismo cristiano era bajo la gracia. Era por fe en Cristo, daba el Espíritu Santo, identificaba con la muerte y resurrección de Cristo. En Hechos 19:3 nos dice: Pablo encuentra discípulos que solo conocían el bautismo de Juan. Él les dice que crean en Jesús y los bautizaba en el nombre del Señor Jesús y luego recibían el Espíritu Santo. Juan bautizaba bajo la ley como profeta que preparaba el camino para el Mesías. Jesús también fue bautizado bajo la ley para cumplir toda justicia. La gracia comienza con la muerte y resurrección de Jesús y se manifiesta con poder desde Pentecostés. Hoy el verdadero bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo y con la llenura del Espíritu Santo. Por eso es necesario tener conocimiento de estudiar la palabra de Dios. En estos últimos tiempos se han levantado muchos falsos pastores, falsos profetas, falsos predicadores. Y tenemos que tener mucho cuidado para que no sea manipulada la palabra de Dios, para que no usen la palabra de Dios para lucro personal, sino para salvación de tantas almas que están muriendo sin haber recibido a Cristo en su corazón.